Quiero presentarles al señor Edgardo Quiroz, que él va a brindar en poquitos minutos más una charla aquí en la Terminal Sur acerca de la ley de atracción, y nosotras tenemos que aprender muchísimo. Edgardo, bienvenido, ¿cómo le va? Gracias, bienvenido y gracias por esta oportunidad de poder hablar con la gente que es tu clientela, que son muchos. Son muchos, sí, gracias a Dios son muchos. Todos divinos. Sí. Edgardo, esta charla, ley de atracción, ¿qué le va a decir a la gente? ¿Qué es la ley de atracción? ¿Cómo se logran los objetivos? Una ley tiene algo que es una cualidad única, que es que siempre se cumple. Creas vos o no, se cumple. Si yo agarrara esta bolsa y la tirara, por ley de gravedad, se cae. La levanto y se vuelve a caer. Yo crea o no, se va a seguir cayendo. La ley de atracción es así. Nosotros en nuestras vidas usamos la ley de atracción las 24 horas. Lo que pasa es que no estamos conscientes de que la ley de atracción está actuando. Y como el ser humano está programado por 7 generaciones anteriores, el 90% de su tiempo que no está consciente, del día, la programación hace que esa ley de atracción atraiga cosas que a uno no le gustan. Entonces lo que yo enseño, y el taller lo hago el 9 de julio en el Gran Hotel Mar del Plata, lo que enseño es a sacar los pensamientos negativos. Enseño a anclar emociones positivas. ¿Por qué? Porque las personas normalmente dicen quiero un auto, quiero un auto, quiero un auto, pero dentro dicen no me lo merezco, no me lo merezco, no me lo merezco. Entonces, lo que uno piensa, lo que uno dice y lo que uno siente es lo que uno trae. Entonces hay mucha gente que lo que hace es pensarlo, decirlo, pero no sentirlo. Lo que yo enseño es justamente a poder reunir las 3 condiciones para poder hacerlo. Si una persona tiene autoestima incorrecta, o sea, no puede ejercer ley de atracción, yo en el taller armo la autoestima correcta. Entonces, de esa forma, de esa manera, pueden ejercer la ley de atracción. Como yo manejo muchas herramientas, entre ellas programación neurolingüística, yo soy psiconumerólogo, terapeuta álmico, hago constelaciones familiares, hago renacimiento, hago metafísica aplicada y otras hierbas más. Entonces, o sea, a través de ejercicios que doy en los talleres, puedo preparar a las personas para que efectivamente puedan ejercer la ley de atracción. Es más, antes de empezar el taller les digo que me comprometo a que cada uno de ellos me contacten todo el tiempo que sea necesario hasta que puedan saber usarla. Es decir, mi taller no termina cuando termino el taller, no termina salvo cuando ellos hayan aprendido a usarlo. Yo el año pasado dije que quería ser conferencista internacional y que mi primera conferencia iba a ser en México. Mayo de 2017 doy mi primera conferencia en México. En junio la voy a dar en Uruguay. Y eso es ley de atracción. Yo sé que es el secreto suyo y es lo que usted enseña en esos talleres, Sí. Pero ¿cuál es el consejo que puede dar para aprender? Las personas lo que tienen que tener es autoestima correcta, hacerse responsable de sus vidas, sí o sí, es decir, saber que vos todo lo que tenés en tu vida es responsabilidad tuya, que no hay ni una coma ni un punto que no sea responsabilidad tuya. Tener autoestima correcta, tener eso y tener emociones positivas y tener pensamientos positivos. Edgardo, yo lo entiendo y muchas veces, bueno, leí el libro El Secreto. No, el libro secreto no te va a enseñar nada. No importa, pero uno Ningún más o libro menos te lo enseña. introduce. ¿Sabes por qué no te enseñan? Porque no saben. Bueno, pero uno lo introduce más o menos en eso de introduce. qué es la ley de atracción y cómo se puede lograr. Sí. Por ahí, no lo que uno puede aprender en un taller. Ahora, la realidad de los ciudadanos, que viene el tarifazo, que no llegan a fin de mes. Hay que enfocarse en lo positivo y en lo negativo. Es decir, si vos tenés una deuda, tenés que enfocarte en las soluciones, no en el problema. Normalmente la gente se enfoca en el problema y entonces ¿qué atrae? Más problemas. Lo que hay que enfocarse es en las soluciones y entonces atraes más soluciones. Cuando uno dice, uy, esto no lo voy a poder pagar, te hace carente. El no se usa más. El no lo entiende la cabeza. Si yo digo, el no lo entiende la cabeza. Si yo digo no me quiero pelear con mi papá, significa yo me quiero pelear con mi papá. Yo le digo a la gente que se concentre en las soluciones y no en los problemas. Eso es lo que hay que hacer, concentrarse en lo positivo. Mucha gente... Pero concentrarse uniendo las 3 cosas a tener en cuenta. Sentir, pensar, decir y sentir. Exacto. Yo les enseño a la gente algo muy sencillo para los que no vengan al taller. A ver. En sus casas se sientan, cierran los ojos y recuerdan algo lindo de sus vidas, ¿ok? Es decir, producen una emoción positiva. Y en el momento de mayor sensación positiva juntan 3 dedos de su mano derecha de esta forma. Eso es anclaje. Cuando ellos quieran conseguir algo y después de haber practicado mucho esta emoción positiva, se ponen con sus 3 dedos así, visualizan lo que quieran y dicen para sí mismos, bien Elba o bien Carlos, lo lograste.
Ajá. Entonces están viendo lo que quieren, escuchando lo que quieren y sintiendo lo que quieren. Ese es el secreto. Ahí ya saben ustedes cómo practicar en su casa esto de la ley de atracción que nos dice Edgardo, y si no, vayan a sus talleres. Edgardo, ha sido un placer tenerlo en Magazine Mujer. Y te agradezco muchísimo que me hayas invitado a esta nota, realmente de corazón te lo agradezco. Muchas gracias y gracias a ustedes.